Buenas tardes, señores. Mi nombre es Ricardo Chacón. Soy una persona mayor que desde hace 3 años estoy trabajando intensamente en el tema de la transformación digital. Y particularmente me interesan dos cosas. Uno, la relación de la transformación digital y las nuevas tecnologías y la alfabetización. Segundo, de manera particular, alfabetizar a hombres y mujeres para que puedan empoderarse y usar de mejor manera las nuevas tecnologías. Trabajo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Dr. José Matías Delgado y estamos en un proyecto mano a mano con AFP Crecer. Bien, el tema de hoy es bien interesante y muy de moda. La inteligencia artificial, retos, ventajas y desventajas para el adulto mayor. En primer lugar, déjenme decirles una cosa. Si ustedes pueden utilizar su chat, si pueden utilizar correo o si pueden utilizar mensajitos de voz, contésteme estas preguntas que le voy a hacer de antemano. Es un primer acercamiento sobre lo que sucede con la inteligencia artificial. ¿Siente que la tecnología nos está dejando atrás? ¿Tema que nos roben sus datos o su pensión por un mensaje? ¿Cree que la inteligencia es un robot que piensa solo? ¿Todo lo que dice la inteligencia artificial es verdadero? ¿O la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, los puestos de trabajo, incluso nos puede sustituir? Estas son las ideas que circulan profusamente en el medio ambiente, en la opinión pública. Mucho se habla de inteligencia artificial, pero poco se sabe de lo que es ella. En este sentido, y tratando de responder a estas preguntas, quiero responder 3 ideas básicamente. ¿Qué esperamos de este conversatorio? A través de 3 puntos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pros y contras y cómo usarla. En definitiva y de base está qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Comencemos. Primero, no nos equivoquemos, la inteligencia artificial no es brujería, incluso no es ni superpoderes, es una herramienta que ayuda al hombre a pensar mejor y más rápido, tan simple como eso. Piensen ustedes, señoras y señores, en sus abuelos o en sus tatarabuelos cuando venían del candil a la electricidad, cuando de repente en sus casas, en sus cuartos, había candiles, pero inmediatamente con la transformación de la energía eléctrica entraban al cuarto y apretaban un switch y se encendía el foco. El impacto que habrá tenido eso en nuestros abuelos y tatarabuelos. Pues bueno, esto es lo mismo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Creemos que tiene superpoderes, que es un robot que nos va a sustituir. Sin embargo, simplemente es una herramienta inteligente que la vamos a utilizar para razonar según nuestro planteamiento. Esto es lo que vamos a desarrollar y esto es lo que voy a sostener durante toda esta plática. Es una herramienta y como tal las herramientas son usadas ¿por quién? Por las personas. Eso es lo primero, una herramienta. Segundo, pros y contras. Y quiero comenzar con algo que mis familiares me dicen continuamente, lo dijo Internet y es verdad. Hey, aplícate esta medicina porque lo dice Internet. Hey, la inteligencia artificial dice que utilicemos esta medicina o este procedimiento. Ojo, no todo lo que dice la inteligencia artificial es verdad. ¿Por qué? Todo depende de cómo la usemos y cómo le preguntemos. Esto es la clave. Esto es la clave. ¿Cómo le preguntemos? Entonces, como sabemos que es una herramienta, voy a usar esta herramienta de manera directa, tratando de qué?
tratando de utilizar la herramienta de mejor manera. 3. ¿Cómo usarla? Aquí hay un punto clave esencial que lo quiero plantear desde el inicio. Los prompts. Los prompts, ¿qué son los prompts? El interrogatorio. Las preguntas o instrucciones que nosotros le damos a la herramienta según nuestras necesidades. Al final de esta sesión les voy a dar unas técnicas de cómo hacer de mejor manera los prompts y cómo usarlo para que la herramienta funcione de mejor manera. Entonces, ¿qué es la I? La inteligencia artificial, una herramienta. ¿Cómo funciona? Mal o bien, depende cómo la usemos nosotros. ¿Cómo usarla? A través de interrogatorios definidos a través de los puntos. Avancemos y profundicemos qué es la inteligencia artificial. Miren, cuando estaba preparando esto, se me ocurrió una idea. La inteligencia artificial es como el bibliotecario más rápido del mundo. Piensen ustedes un minuto, transpórtese a una biblioteca grande, a la Biblioteca Nacional tan bella que está en el centro de San Salvador, y piensen en uno de los bibliotecarios más capaces y de tradición de esa institución. Y piensen que se han leído todos los libros, periódicos y recetas de El Salvador y del mundo. Hey, eso es lo que hace la inteligencia artificial. De manera mecánica, automática y rápida, que esto es lo interesante, hace un barrido de todo lo publicado en libros, revistas, periódicos, recetas, incluso todo lo que se dice en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en revistas. Por eso, ¿qué es lo que hablaba antes? Es una herramienta que debemos de usarla bien. Si yo no la uso bien, puede ser que cuando revise la inteligencia artificial la bibliografía de donde va a sacar sus datos sea de publicaciones falsas, mentirosas, de redes sociales. Por eso tengo que ser muy precavido, muy preciso al desarrollar los prompts. Entonces, en primer lugar, la inteligencia artificial es como un bibliotecario que ha leído, ojo, se me pasaba un punto, que no solamente ha leído, sino que ha visto y escuchado. Visto a través de las fotografías y escuchado a través de todos los programas de radio o podcast, etcétera. YouTube, por ejemplo, es retomado por la inteligencia artificial. Repito brevísimamente, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Lee todo lo publicado, lo aprende y lo asimila. Todos los libros, todos los videos, todas las fotos, todas las redes sociales de todos los temas. Después ya veremos que hay herramientas de inteligencia artificial específicas para ciencia, para educación, pero ya vamos a llegar a eso. Bien, para no entrar en grandes dificultades, resumo esto de la siguiente manera. Es un bibliotecario que ha leído todo, pero no tiene sentimientos, pero tiene una memoria bárbara. No tiene corazón, pero recuerda todo. No llora ni ríe, pero me puede dar todas las respuestas que yo le doy. Eso es la inteligencia artificial. Entremos con un par de preguntas, fíjense. Si usted le dice a la inteligencia artificial, y después podemos hacer la prueba, cómo hacer pupusas de ayote y que queden en su punto, la inteligencia artificial no las cocina. Pero en unos segundos le va a dar 100 recetas, 20 recetas y los mejores lugares donde se hacen las mejores pupusas de ayote. Lo vamos a ver después. Pero para lograr eso yo tengo que hacer
un cuestionamiento a la herramienta muy precisa en el prompt. Que yo le puedo decir, eres una ama de casa de El Salvador y quieres hacer pupusas de ayote tal como las comen los salvadoreños en Santa Ana y San Miguel. Dame la receta, los ingredientes y dame un paso a paso de cómo hacer estas pupusas de ayote y que queden en su punto. Bueno, con esa pregunta ya vamos a ver todo lo que nos da de inteligencia artificial. Pero el hecho de que sea como un bibliotecario que ha leído todo y que nos puede dar respuestas amplias según la pregunta que le hagamos, también hagámonos la siguiente interrogante. ¿Es una persona la máquina? No. No nos equivoquemos. No tiene nada que ver con una persona. Aunque los últimos descubrimientos y las últimas, digamos, producciones de chat de generativos le están incorporando algunas dimensiones de los sentimientos. Y se le puede preguntar, ya lo veremos después, cómo es que se puede utilizar algún tipo de sentimientos en la máquina. Pero yo se los di. Entonces, la inteligencia no es una persona, es una herramienta, es como un machete. Sirve para trabajar en el campo, pero hay que saber por dónde agarrarlo para no cortarse. Ojo con esto. Igual, con la inteligencia artificial hay que saber usarla. Lo básico. Ya dije, quiero hacer unas buenas pupusas de ayote, de esas que quedan suaves y con buen sabor y en su punto exacto. Antes había que preguntar a la abuela, buscar en recetarios o probar muchas veces y escuchar otros consejos. La inteligencia artificial no entra en la cocina, no amasa ni pone pupusas en la plancha, no prepara el ayote, pero puede hacer algo extraordinario. Nos da las proporciones perfectas, nos da el conocimiento ideal, evite que se queman porque nos da un paso a paso de cómo hacerlo. Interesante, ¿no? Ya vamos a jugar con estas ideas más posteriormente. Entonces, la inteligencia artificial no reemplaza las manos de quienes cocinan. No es una persona. Reemplaza horas de búsqueda. Reemplaza el tiempo que yo dedicaba antes para saber cómo se hacía una cosa, un producto, un servicio. Ahora eso me lo ahorra a través de esta herramienta que se llama inteligencia artificial. La experiencia humana sigue siendo indispensable, pero la inteligencia artificial nos ayuda a encontrar el conocimiento más útil mucho más rápido. Veamos algunos ejemplos que les va a dar risa. Ustedes los conocen, es más, algunos hasta los usan diariamente. Pues bien, estos son ejemplos de uso de inteligencia artificial aplicada a productos y servicios. Hey, ¿quién no conoce a Siri o Alexa? Siri o Alexa, yo le pregunto en mi teléfono celular cuál es la dirección tal, o Alexa, ponme tal música de talos años con tal cantante, y ella responde y le da una respuesta o le pone la música que usted ha pedido. Entonces, los asistentes de voz son y usan inteligencia artificial. Le responde cuando usted le habla como si fuera una persona. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de productos que usan inteligencia artificial. ¿Y cómo Alexa me puede a mí dar la música de José José
de 1972, cuando estuvo, no sé si estuvo en el 72 o en los 70, en Viña del Mar, hubo una canción. Ah, porque antes Alexa revisó y estudió toda la información de los cantantes y autores publicados o puestos en video. El gran bibliotecario que les decía al inicio. Otro instrumento que usa inteligencia artificial, el Waze. Ahora el Waze lo ocupamos para casi todos los días, para ir a un lugar, para ver las trabazones, para ver por dónde me puede ir mejor o ir a un lugar donde no conozco. Bueno, el Waze usa inteligencia artificial. Recoge toda la información sobre las partes geográficas y las localidades y nos los pone en un producto. Google Maps es igual. Ahora está más de moda el ChatGPT y asistente de texto. Le responde preguntas, le explica cosas y le ayuda a escribir. En ChatGPT, pero también hay Perplexity, Gemini, Copilot y ahora está muy de moda y está poniéndose fuerte Cloud, que es quizás una de las herramientas junto con Gemini más poderosas en la actualidad. Pues bien, estos chat GPT, por ejemplo, son asistentes de test. Yo le puedo decir, eres un maestro de clase de primaria de matemáticas y tienes que explicar los quebrados a los alumnos de cuarto grado. Dame una pedagogía y un paso a paso de cómo enseñarles los quebrados a estos jóvenes, poniendo objetivos, ejercicios, prácticas y una evaluación al final. Y me da una propuesta. Que esa propuesta después me sirve a mí para qué? Para depurarla y mejorarla para ir a dar mi clase. Ojo, no es que esa respuesta la voy a copiar y la voy a aplicar. No, esa respuesta, como decimos al inicio, esa respuesta responde a qué? A una herramienta y a una herramienta que debe ser bien utilizada. Otros ejemplos de uso de GPT, de inteligencia artificial, perdón. Reconocimiento de cara o facial. Reconoce su cara para abrir el teléfono sin contraseña. Esto es inteligencia artificial para reconocer los rostros. De hecho, internacionalmente, cada vez más las autoridades de los distintos países utilizan el reconocimiento facial en vez de la foto que tiene en el pasaporte. Y hay lugares que hacia allá vamos, donde el reconocimiento facial es a través del iris. Uno solamente presenta el ojo y el iris le hace un resumen de lo que usted es y a lo que va a ese país. Reconocimiento de cara o facial, usa inteligencia artificial. Traductor automático, Google Translate. Traduce lo que usted escribe o dice a otros idiomas al instante. Esto, digamos, los traductores en tiempo real utilizan ¿qué? Inteligencia artificial. App de salud, donde nos dice recordatorios de medicina, cuándo tomar sus pastillas o incluso que puede dar información sobre sus dolencias, sus tratamientos, etc. Como ven, en esta parte de la exposición, y voy contando el tiempo para no aburrirlos, se dan cuenta de que la inteligencia artificial es una herramienta. Dos, esta herramienta yo la puedo utilizar según mi conveniencia y según mis preguntas a través de los problemas. Tres, esta herramienta que puede darle información de lo que usted quiera, ya la venimos usando desde hace tiempos a través de productos como el Siri, Alexa o el traductor automático. Bueno, avancemos un poquito. Se preguntarán, ¿cómo piensa y crea la IA? Hey, no me atrevería a decir que piensa individualmente,
sino que piensa según lo que yo le pida y crea según lo que yo le pida. ¿Cómo piensa ante un partido de fútbol que va a ganar tal? La respuesta que me va a dar es la que yo le diga que va a ganar, o que haga distintas preguntas y diga cuáles son los pronósticos. Y entonces la máquina me va a dar todos los pronósticos al respecto. Aunque hablemos de la inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, en realidad hay diferentes tipos. Pensemos que son como herramientas distintas en su caja. Esto ya le había dicho que le íbamos a profundizar en este momento. O sea, no hay una sola inteligencia artificial, sino que hay diversidad de inteligencias artificiales, diversidad de herramientas que se aplican para distintas cosas. La inteligencia artificial estrecha. Este tipo de inteligencia es muy buena haciendo una tarea específica y lo hace rápido. Es como tener un experto que solo sabe de un tema y lo sabe todo. Su GPS, reconocimiento facial, la receta de pupusas que yo le puedo pedir a ChatGPT. Pero está la otra, la más amplia, la inteligencia generativa artista. No solo responde preguntas, sino que puede inventar y crear cosas que no existían antes, usando lo que aprendió de todo lo que leyó. Escribe historias, crea imágenes, incluso compone música, compone canciones. Bien, la inteligencia artificial generativa es la más fuerte y la más poderosa en la actualidad y la que está más de moda. Como asistente, por ejemplo, para redacción. Yo le puedo pedir a una máquina, a una herramienta de inteligencia artificial generativa que me haga un resumen del libro tal, que me diga los pros y los contras, que me ponga las conclusiones y que me dé una alternativa de redacción en 1000 palabras de ese libro. Esa es la inteligencia artificial generativa. Entonces, tres conceptos claves de inteligencia artificial. Aprendizaje automático. La máquina, la herramienta, la clave de ellos es que lee y ve todo lo que está a su alrededor, en los libros, como ya lo dijimos, en los videos, en los podcasts. Pero no solamente los lee y los toma, sino que aprende a cómo se hace y los distintos temas. La inteligencia artificial ve muchísimos ejemplos y como si fuera un detective, encuentra patrones. Por eso la traducción simultánea de inglés a español con traductores con inteligencia artificial funciona, porque ha encontrado los patrones sobre el uso del lenguaje y usted al hablar asocia la máquina, la herramienta, con esos patrones e inmediatamente le da una traducción. Así aprende a reconocer los patrones, la facial, a entender lo que decimos o recomendarle su serie favorita. Netflix, que sin duda alguna ustedes usan, es un ejemplo claro del uso de inteligencia artificial. O Spotify, de música. Queremos con Netflix. ¿No se han fijado ustedes cuando ponen Netflix que de repente ven una película coreana? Al siguiente día vuelven a ver una serie coreana. Pero cuando encienden nuevamente el televisor y se conectan a Netflix, las primeras recomendaciones que da la aplicación son ¿qué? Películas coreanas. ¿Por qué? Porque usted estuvo consumiendo películas coreanas y ella aprendió, es el aprendizaje automático, que a usted le gustan las películas coreanas. Entonces, en su menú, ¿qué es lo primero que le va a aparecer?
películas coreanas. Esto también lo pueden ver cuando ustedes quieren hacer un viaje y dicen, o quieren, están preguntando por curiosidad, hey, quisiera ir a Miami, Estados Unidos, una semana. Y pone en el buscador de Google, darme una lista o cómo viajar a Miami, precios, líneas aéreas para 2 personas entre las fechas tal y las fechas tal. Y le despliega 15, 20, no sé cuántas respuestas sobre eso. Ah, no quiero explicar eso. Lo que quiero explicar es que a los minutos o en la tarde le van a aparecer en su sitio web publicidad sugiriendo viajes a Miami en tal línea aérea. Bueno, pues si yo ya pedí la pregunta y ya me respondieron en la mañana y esto porque me están anunciando esto de casualidad. No, la máquina aprendió que usted está interesado en qué, en un viaje a Miami y entonces le empiece a bombardear con publicidad. Eso se llama aprendizaje automático. Aprendizaje profundo es como el cerebro de la inteligencia artificial, pero con muchas más capas y conexiones. Esto es lo que le permite aprender cosas súper complejas como traducir idiomas en gran precisión de forma inmediata o entender el contexto de una conversación. Bueno, la inteligencia artificial ahora se puede utilizar de tal manera que graba esta conversación que estamos teniendo con ustedes, en minutos la transcribe, en minutos me hace el resumen de lo que dijo cada uno, en minutos me hace un punteo de la reunión y me presenta un mapa mental de la reunión en cosa de minutos. Eso es lo que hace el aprendizaje profundo de la inteligencia artificial. Y tercero es lo que hablaba de la inteligencia artificial generativa. Esta es la más creativa. Después de aprender de millones de textos, imágenes o sonidos, puede crear contenido nuevo y original, como escribir un cuento, componer una canción o dibujar una imagen, como lo hace ChatGPT, como lo hace Cloud o como lo hace la inteligencia artificial de video, de música, de salud, etcétera. Bien, pero no nos equivoquemos. Usted sigue siendo el mero mero. Sabiduría versus información. La inteligencia artificial tiene datos, pero usted tiene la experiencia de la vida. No tiene sentimientos ni criterios. La inteligencia puede escribir un poema o una canción, pero no sabe qué se siente ver un atardecer en el agua de Coatepeque, una puesta del sol en el mar, criar a sus hijos con sacrificio o saber cuándo un negocio huele a trampa. Eso no lo puede olfatear ni vivir la inteligencia artificial ni darse. Fortalecer la solidaridad y la protección familiar y comunitaria no lo da. Que puede dar información de cómo hacerlo, pero no lo hace. Guardar y mantener la salud hasta que se pueda. Entonces, mi sugerencia estrella, use la inteligencia artificial para buscar información, pero use su olfato de persona mayor para decidir qué es bueno y qué no es. Es no se programa. Ahora bien, el último punto que quiero trabajar, ¿cómo lo hacemos? Para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial, el secreto está en cómo hacemos las preguntas y cómo damos las instrucciones. Eso es lo que voy a ver después. Saber lo que más se puede sobre el tema. En primer lugar, si usted le da una generalidad a una herramienta de inteligencia artificial, le va a dar de respuesta una generalidad y está bien. ¿Qué es el ciberespacio? Explícamelo en pocas palabras. Le da una respuesta. O el ejemplo que veníamos trabajando desde el inicio.
¿qué son las pupusas de eyote en El Salvador? Le da una respuesta. Pero esa respuesta no es la definitiva. Usted debe utilizar esa primera generalidad que le da la máquina, porque usted no conocía, para hacer después preguntas específicas. Entonces, y las preguntas específicas ya no es solamente qué son las pupusas de eyote en El Salvador, sino cómo se hacen, cuáles son los ingredientes, cuál es la proporción de ingredientes, cuánto tiempo tengo que darle, cuánto fuego tengo que dar a la plancha y el proceso paso a paso. Entonces, en la medida que yo le voy preguntando más cosas, la herramienta me va dando cosas más precisas. Entonces, para sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial, el secreto está en cómo hacemos las preguntas y damos las instrucciones. Y vamos profundizando, pregunta-respuesta. 3, y esta es la recomendación puntual. 5 elementos, y esto lo puedo apuntar en una libretita aparte. Las preguntas se llaman prompts, y los prompts deben de tener 5 cosas. Describe brevemente tu situación, el contexto. Soy una ama de casa que está tratando de hacer pupusas de eyote para mis hijos, pero no sé cómo hacerlo detenidamente. 2, asigne un rol claro a la inteligencia artificial. Sos una ama de casa que está pretendiendo hacer pupusas de eyote para sus hijos y que tiene que saber paso a paso cómo hacer, los ingredientes que tiene, etc. Y esto se completa con el punto 3. Defina la acción precisa. Deme una receta. Deme un paso a paso. Deme una recomendación sobre cómo no equivocarme al hacer pupusas de eyote. 4, especifica el formato de salida. ¿Qué quiere decir? Hazme un escrito de una página, media página, poniéndome los pasos a pasos de lo que voy a hacer. Y aclara a la audiencia para quién es. Y esto lo vemos así, mira. Contesto. Ya con un ejemplo. Contesto. Se derramó una taza de café en la alfombra de la sala. ¿Cómo quito la marca? Rol. Eres un experto en limpieza y química del hogar. La acción precisa. Dame la respuesta de manera sencilla de cómo limpiar la mancha de café, que puede ser entendida. Especifica el formato. Explicación sencilla. Y aclara a la audiencia. Dirigido a hombres y mujeres de casa, directo, coloquial y simple. Contesto, se derramó una taza de café en una alfombra de la sala. ¿Cómo quito la mancha? Rol, eres un experto en limpieza y química del hogar. Entonces, acción, dame una respuesta. Especifica el formato de manera sencilla en un texto. Entonces, ¿qué cosas nos llevamos a la casa en estos 34 minutos que he conversado con ustedes? 1. La IA es una herramienta, no una persona. Como el machete, útil si se sabe usar. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia al curso La Inteligencia Artificial, una aliada para el adulto mayor. En esta ocasión le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Chacón, quien les impartió el módulo 1 y que está aquí con nosotros para responder sus preguntas. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. 246 personas están conectadas. Esto es gracias al Internet y a crecer. Gracias a ustedes también, sobre todo, licenciado, por el interés en
en actualizar a los adultos mayores para que tengan los conocimientos, para que puedan defenderse en este mundo digital. Vamos a comenzar, licenciado, con los comentarios y preguntas que nos han dejado aquí en el chat. Dice Ana Monge, gracias por estos talleres, buenas tardes. Dice, permítame, que hoy aunque estamos con nueva plataforma, con nueva interfase, y vamos a empezar, licenciado. Déjeme ver las preguntas que nos han dejado. Dice aquí David Ayala, se escucha decir en algunos medios que la información personal es recolectada. ¿Será cierto? Buen punto, interesante, y quiero explicarlo en detalle. Ciertamente, los sensores de la inteligencia artificial, por ejemplo, el teléfono celular, recogen los datos y las costumbres y los gustos de cada persona, de cada cliente. Sin embargo, hay que decirlo con claridad. Todas las empresas tienen protocolos específicos para resguardar esos datos, no hacerlos públicos, no utilizarlos y no venderlos. Claro, alguien me puede decir, pero yo conozco la experiencia de una empresa que vendió sus datos, que son privados, ciertamente, pero ahí entran las otras dos partes interesantes. La segunda es los códigos de las empresas y las leyes que garantizan el cuidado de los datos personales. Esto es fundamental. Y cuando se arruina, digamos, un protocolo y se venden los datos, yo tengo las herramientas legales para demandar a esa empresa y resarcir los daños que me he dado. Y tercero, entonces hemos hablado de los protocolos de las empresas, de las leyes del Estado, y tercero, mi actividad personal, que debo de garantizar en todo momento, dar el mínimo de datos, y si los doy, estar seguro de que se trata una empresa o una institución seria que va a resguardar mis datos. Tres cosas fundamentales: los protocolos de las empresas, las leyes del Estado y mi persona, que deben resguardar los datos. Fundamental. Buena pregunta. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias por su respuesta. Dice Rosalba Cortés, buenas tardes. Gracias por ponerme al alcance de todo este tipo de cursos. Continuamos leyendo, licenciado, las preguntas, que hoy se nos ha complicado un poquito por esta nueva interfaz, pero vamos a tratar de dar respuesta. Dice, por ejemplo, Aida Esteves, tengo en mi celular la banca en línea. ¿Eso es peligroso que alguien pueda robar mi información? Bastante difícil. Sin embargo, si alguien trata de entrar, es porque yo le di la clave o di información. Es importante que las claves, por ejemplo, de la banca en línea sean no solamente individuales, bien hechas, sino que no se compartan con nadie. Mucho menos decirle a un desconocido, mire, y le voy a poner un ejemplo que pasa en la vida real. Hay gente que va al cajero automático y se enreda y no sabe cómo sacar, cómo entrar a la banca en línea en un cajero. De repente va pasando un señor y le dice, ¿me puede ayudar? Este es mi clave. Jamás hay que hacer eso. Jamás. Uno tiene que resguardar la clave. Y hay protocolos o hay leyes, como lo decía anteriormente, que garantizan que las empresas no van a distribuir su información. En todo caso, si yo tengo un fallo, ahí es donde me pueden engañar y me pueden acceder a mis cuentas. Pero por lo general son bien cuidadas, por lo general tienen medidas de seguridad grandes, pero que yo también debo de colaborar para que no me afecten. De acuerdo, licenciado.
Déjenme buscar de las que nos escribieron primero. Dice, ¿cómo este hábil bibliotecario está incluyendo emociones? Pregunta Edith Estela Soto. Señora Estela, interesante. Miren, ayer o antier, el Papa León XIII dio a conocer la nueva encíclica sobre inteligencia artificial. La Iglesia se pronuncia sobre este tema porque se ha dado cuenta de que la inteligencia artificial va progresando y dando saltos cualitativos de manera acelerada. La Iglesia, en este caso, pone pone ¿se me escucha? Sí, hoy sí ya lo tenemos nuevamente, licenciado. Sí, entonces, la Iglesia pone estos detalles por el acelerado cambio de la inteligencia artificial. Y uno de los detalles que muestra esta nueva encíclica es que la inteligencia artificial, por muy desarrollada que esté, por muy avanzada que esté, que intente emular o simular los sentimientos, sigue siendo una máquina. Y una máquina que tiene que ser usada por los individuos. En todo caso, simula un sentimiento. No es que la máquina puede tener el amor que yo puedo tener para con mis hijos. La máquina puede simularlo. Incluso puede darle palabras bonitas, pero nunca logra sentir y vivir lo que es el amor de padre o de madre. Gracias, licenciado. Dice Arturo Martínez, son diferentes IA con diferentes resultados, y también le pone, ¿cuál es la mejor si es positiva la respuesta? Bueno, en primer lugar, depende para qué la quiera utilizar. Si es como servicios o si es para interrogarla, como hablábamos, la inteligencia artificial generativa. ChatGPT es una buena opción, está muy de moda, pero también está Gemini, Copilot. Pero la clave de estas es lo que les decía al final de mi presentación. Debo saber preguntar lo que yo quiero. En este sentido es importante y quiero resaltar los 5 pasos que les decía. Un rol, asígnele un rol a la máquina. Usted es un especialista en limpieza hogareña. 2, realice una limpieza de una copa de vino o de café que se cayó en la alfombra. Defíname cómo debo limpiarla paso a paso, que sea en un texto breve, corto y directo para personas comunes. En la medida que yo aprendo a darle mejor y mayores preguntas a la inteligencia artificial, al chat GPT, por ejemplo, o a Gemini o a Copilot, en esa medida usted va a tener mejores respuestas. Y además, con una ventaja, que la máquina no se cansa de que usted le pregunte y que le pregunte en detalle una y otra vez y pueda decir, no entendí, explícamelo de mejor manera. La máquina no se va a enojar y se lo va a repetir. De acuerdo, licenciado. Le sigo leyendo las consultas que están aquí en el chat. Dice, denme un segundo, buenas tardes, gracias, Telma CC. Arturo Martínez también pregunta, ¿dónde se genera la información de la IA? Buen punto. Oye, está complicado estas preguntas y respuestas. Pues bien. Se nota que han puesto atención, licenciado, y que les ha gustado el contenido, sí. Y es que el tema está de moda y es de gran importancia que debemos acceder a él. Bien, claro. En primer lugar, yo daba el ejemplo del bibliotecario. Los sensores de las máquinas trabajan como ese bibliotecario, que va revisando todos los libros, pero además de revisar todos los libros, entra a cada libro y revisa cada libro de la biblioteca.
Este es el primer paso que hacen los sensores. Un segundo paso, esta información es recogida y enviada a enormes centros de datos que ahora se le llama, que están en la nube, pero no están en la nube, sino que están en centros físicos alrededor de todo el mundo, donde recogen millones y millones de datos de esta actividad que les decía del bibliotecario. En tercer lugar, en esos centros de recopilación de datos, se sistematiza esa información, se ordena y se pone, digamos, como por estantes precisos. Cuando usted hace una pregunta, cuando usted interroga a la máquina, viene la máquina y dice, ah, me está preguntando sobre las manchas de café en la alfombra. Recojo esa información parecida que otras gentes limpiaron y se la envío a usted. Entonces, básicamente estamos hablando de los siguientes pasos. 1, recolección de datos. 2, sistematización de esos datos en centros especializados de datos. Y 3, ordenamiento de esos datos para que usted pueda usarlos. Pruebe, por ejemplo, en ChatGPT o en Gemini o en Copilot o el que tenga más a su mano y se dará cuenta de que usted le puede preguntar cosas bien específicas y le responde cosas bien específicas. Le pregunta cosas generales y le va a dar cosas generales. Espero que haya podido responder a esto. De acuerdo, licenciado. Juan Alberto Hernández dice, la IA está facilitando acceso a la información, además de mecanismos para hacer más eficientes diferentes procesos que mejoran la calidad de vida, pero también está distorsionando la realidad de las personas. Cuidado con muchas estafas usando IA. Dice, en España se acaba de implementar la legislación al respecto. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? Buen punto. Hace unos minutos les decía que hay 3 patas para el uso, digamos, y garantizar la seguridad de la información que proporciona o que se usa con inteligencia artificial. Uno son los protocolos de las empresas que garantiza que su información va a ser fidedigna y va a ser bien guardada. 2, la legislación adecuada de los estados para garantizar la información. Y 3, mi accionar individual para garantizar que no me roben los datos. Bien, en el segundo punto que he hablado, viene la legislación. Y en esta hay que decirlo claramente. La legislación va un poco más atrasada del desarrollo tecnológico. Sin embargo, usted mencionó a España, pero en general Europa y Estados Unidos hay legislación precisa que garantiza, por ejemplo, la preservación de sus datos. En El Salvador hemos comenzado a desarrollar nuevas y mejores leyes que garanticen esto. Algo hemos avanzado, es más, hemos avanzado más que el resto de Centroamérica, pero todavía es insuficiente. Se requieren más y mejores leyes para garantizar que su información, mi información, nadie la vulnere, nadie la ocupe, pero también nosotros tenemos que contribuir a que no nos vulneren nuestra información. Gracias, licenciado, dice Roxana Callejas. Buenas tardes, licenciado Ricardo. Gracias por su exposición. Quisiera preguntar cómo vencer el miedo a información falsa, robo de información o dinero. Esa es la consulta que tiene, cómo quitarse el miedo. Bien, los fraudes. Los fraudes tienen que ver básicamente con la vulnerabilidad de las herramientas. Y la vulnerabilidad de las herramientas, o sea, las debilidades de las herramientas se debe en gran parte por nuestra culpa. Porque no sabemos preservar en primera instancia nuestros sitios, en segunda instancia nuestras claves, en tercera instancia los protocolos de seguridad.
Nunca revele su clave. Nunca pida ayuda a un desconocido y dé su clave, jamás. Nunca responda, por ejemplo, y esto es muy particular, correos que le dicen, usted ha sido designado a tal premio en la lista de datos que tenemos. Hey, vaya inmediatamente a el correo que le han enviado y vea, o el chat que le han enviado y vea quién lo envía. Si no lo conoce, bórrelo inmediatamente, o como dicen los niños, inmediata mismo, bórrelo, bórrelo. No entre en la tentación de decir, hey, me gané un premio, voy a ver de qué se trata, y mucho menos contestar lo que le pregunta, y muchísimo menos dar la clave de su acceso. Correos desconocidos, aunque sean muy buenos, bórrelos, bórrelos. Noticias que no tienen fuente clara y definida, no los crea. Eso de que dicen, y la vez anterior hablamos de este tema, es que lo dice Internet, es que lo dice la inteligencia artificial. Hey, ¿qué sitio de Internet? ¿Cuál inteligencia artificial? ¿Y a qué pregunta responde lo que usted está diciendo? No se crea. Por eso usted sigue siendo el rey en la inteligencia artificial. Gracias, licenciado. Tenemos varias consultas sobre si el módulo va a quedar grabado. Y sí, como siempre y en todos los cursos que impartimos, el curso va a estar disponible para ustedes, este módulo. El día viernes van a recibir a un correo con el que en el cual se inscribieron al curso, el enlace para que ustedes puedan ingresar y verlo la cantidad de veces que quieran y además recomendarlo a un amigo, familiar que ustedes crean que está interesado en el tema para que puedan educarse. Y si no se ha inscrito a su familiar o amigo, dígale que se puede inscribir porque este curso tiene 5 módulos, apenas estamos iniciando y ustedes están viendo que la información está sumamente interesante. Vamos a continuar, licenciado, con las preguntas que he dejado. Deme un momento. Dice aquí Milene Rivas. Es un gusto saludarlo, licenciado Chacón. Usted fue mi maestro y asesor de tesis en la Universidad Tecnológica. Gracias por compartir sus conocimientos. Quiero consultar también de qué manera solicitar un trabajo a un estudiante en línea, ya que generalmente para recuperar la clase pedía un resumen, pero según entiendo, no me lo pueden mandar según ya se lo dé. Entiendo perfectamente su pregunta y quiero comenzar con un ejemplo. En mis clases en la universidad de primer año o de quinto año, les enseño a utilizar adecuadamente el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Esta mañana revisaba algunos de los trabajos finales que ya estamos a punto de terminar el ciclo y me encuentro con algunos de estos trabajos perfectamente escritos, sin ningún error ortográfico. Cada párrafo con 4 o 5 líneas, con fuentes muy definidas, con la bibliografía bien precisa. Y uno dice, hey, estos hipotos sí que aprendieron bien. No, lo que aprendieron bien fue usar la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que se hace ahora? Ese texto se revisa y se le pone y se pasa por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Recojo ese texto, lo paso por inteligencia artificial y le pregunto a la máquina, este es un trabajo de alumnos de quinto año, de tal carrera, de tal materia. Esta es la rúbrica o los requerimientos que yo les pedí para hacer este trabajo. Revísalo punto a punto, dame una valoración exacta y ve si utilizó herramientas de inteligencia artificial, cómo las usó
y cuánto las usó. Esa es la pregunta que le hago y les paso el trabajo. A los 3 minutos, 2 minutos, me da una respuesta como de no sé cuántos párrafos y me dice, hey, este trabajo en el tema de el plagio ha sido elaborado por el estudiante. No hay plagio. Sin embargo, utilizó herramientas de inteligencia artificial para recoger información, para sistematizarla, para elaborar la redacción y no la revisó poniéndole su aporte personal. Además, este trabajo no tiene una declaración expresa de que usó inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que no basta solo pegar y copiar. La máquina es ¿qué? Una herramienta el cual yo utilizo como utilizaba antes las enciclopedias, como utilizaba antes los libros cuando yo iba a la biblioteca. Son consultas que yo tomo y después le pregunto a la máquina para que me ayude a redactar, pero yo tengo que volver a redactar, tengo que volver a preguntarle, tengo que volver a redactar, hasta que ese trabajo no solamente sea una copia de lo que dice la inteligencia artificial, sino que lleve ¿qué? Mi pensamiento, mis ideas puesto en ese trabajo. Entonces, dos cosas. Muchos estudiantes utilizan las herramientas de inteligencia artificial para pegar y copiar. No vale. Hay que utilizarlas como herramientas. Y nosotros como adultos también la podemos utilizar como herramientas. Y yo puedo decir, les daba el ejemplo de la encíclica del Papa León XIII. Yo puedo decirle a una máquina y preguntarle, dame, ¿eres un profesor universitario o un conocedor de la iglesia? Dame un resumen de 5 páginas del texto original de la encíclica de León XIII sobre la inteligencia artificial para enterarme cuál es la posición de la iglesia ante el mundo actual. Y me da una respuesta específica. Me ayudó primero a encontrar el documento, segundo a resumirlo y tercero ver los puntos principales. Yo después tengo que leerlo, estudiarlo y no puedo esa respuesta decir, hey, yo sí sé de la encíclica, aquí les mando el resumen. Ojo, no es válido eso. Ok, licenciado. Con respecto a esas formas de evidenciarlo, tenemos el comentario de Patricia Molina de González que dice, buenas tardes, buena ponencia, felicidades. Solo quiero compartir que yo ya hice un proyecto de remodelación de oficina con la ayuda de la IA. Y luego de terminarlo, le compartí a la IA que había considerado todo lo que me sugirió y que habían quedado pendientes algunos detalles y de forma muy atinada me siguió abonando con nuevas sugerencias para darle seguimiento a mi proyecto. Entonces, felicidades Patricia, ya usa la IA para poder ponerla. Y además la usa correctamente, fíjese. Usted le preguntó, le dio una respuesta. Leyó la respuesta y le dice, hey, te falta esto, profundícemelo o desarrollámelo de otra manera. Le da la respuesta y usted la lee y avanzó 3 veces. Esa tercera respuesta es mucho mejor que la primera. Y usted puede ir a una cuarta y darle detalles. Hey, pero este modelo de remodelación que me has dado no toma en cuenta productos o el sol, dado la posición de mi casa, está en esta relación. Dame más respuestas sobre esto. O cuáles son los colores más interesantes que me pueden servir en esta habitación o en esta remodelación. Yo puedo ir profundizando e incluso le puedo profundizar, decir, ¿qué materiales voy a necesitar? ¿Qué cantidad de materiales? Dame una oferta de materiales, dame una comparación de los precios de esos materiales. Yo puedo ir profundizando cada uno de los elementos hasta que le dé con satisfacción lo que usted anda buscando. Pero no se queda en la primera versión ni en la segunda. Pregunte, pregunte, repregunte.
La inteligencia artificial ni se va a enojar ni se va a molestar. Por muy simple que sea su pregunta, vuelva a preguntar y profundiza. Continuemos, licenciado. Dice Rosa Yanet Miranda, ¿qué tan confiable es la IA si pregunto respecto a la salud o alguna enfermedad crónica y las respuestas que me da? Bien, ¿se acuerdan que yo dije que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal actúa como una herramienta? No es un médico, no es un químico. Ahora, yo le puedo decir, actúa como un médico especialista en cardiología y revisa estos datos de registro, por ejemplo, del corazón del día. Y me va a dar una respuesta. Pero esa respuesta está basada en el aprendizaje de miles de preguntas que se hicieron al respecto. Usted no puede decir, me diagnosticó tal cosa. No. Lo que ha tenido es una respuesta de una máquina tomando en cuenta la relación con otros casos. Con esa respuesta usted lo que debe hacer es que informarse de mejor manera con su médico y preguntarle a él y decir, hey, fíjese que mi registro dice tal cosa. ¿Cómo usted evalúa mi caso? La inteligencia artificial no es médico. La inteligencia artificial no es químico. No es una enfermera. Actúa como si fuera un médico. Actúa como si fuera un maestro. Y las respuestas que da son las que aprendió a partir de su experiencia al recoger la información. Yo no puedo tener un diagnóstico certero, definitivo, usando inteligencia artificial. Tengo que ir donde un técnico. Y ese técnico se llama doctor. Sí, claro. Sara Ramírez tiene una pregunta y una consulta. ¿Este tipo de eventos se repetirá como de forma práctica y saber usarlas? Pues esta información es general. Tenemos sorpresas para ustedes al final de este curso, así que por favor los invitamos a que se mantengan pendientes, ¿verdad, licenciado? Que será una sorpresa muy agradable. Es correcto. Va a ser de mucho agrado para ustedes. Correcto, licenciado. Déjeme seguir leyendo. ¿Va a quedar grabado? Sí, ya le respondí, va a quedar grabado y el día viernes recibirán el correo con el cual, en el cual se inscribieron con el link para que ustedes lo puedan revivir. Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta, dice, que María Antonieta de Vázquez. ¿Qué tan confiable es consultar la IA para las diferentes religiones para elaborar una enseñanza congregacional? Igual que el médico, no nos equivoquemos. La máquina que es una herramienta y esa herramienta yo la voy a usar según mis objetivos y según mis intereses y según mis preguntas. Yo puedo decirle a la máquina, usted es un pastor de tal congregación, explíqueme el evangelio según esta congregación, deme ejemplos para la vida cotidiana, enséñeme los versículos de la Biblia y le va a dar una respuesta amplia sobre eso. Pero él no es pastor. Él le ha dado la información del aprendizaje que tuvo en general y va a lograr ¿qué? Va a lograr tener una respuesta general o específica según lo que usted le hizo, pero no es ni el pastor, no es el sacerdote, ni es la congregación. Son instrumentos, material que usted puede utilizar y es válido, pero no es más que eso. Herramientas. Gracias, licenciado. Dice Rosa Guadalupe Mejía, soy compradora impulsiva en redes. He sido estafada muchas veces y no logro identificar cuando una página es falsa. Pues ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Si usted compra en línea, compra en línea, no hay problema. Pero fíjese, ¿quién es el remitente?
Fíjese si es una página respaldada por una empresa o si es una página pajarito. A veces le envían a uno correos que dicen Banco X, XX. No, si yo soy usuario de un banco, el banco me va a mandar un correo institucional que dice banco tal, le escribe bancotal.com. Pero si es Hotmail City, arroba, no sé qué, bórrelo. Entonces, la clave para no ser estafado, antes que nada es revise las páginas, vea quién es el remitente y garantice que esa página es institucional, no es una página pajarito. Generalmente en la parte de arriba tiene de dónde proviene ese correo o ese chat y por lo general también dice la experiencia que tiene esa persona al vender un producto. No nos dejemos engañar con falsas expectativas, con falsas promesas. Antes de poner un peso o de decirle, para hacer el depósito llene esto, revisemos que sea un sitio institucional correcto, válido. Gracias. Licenciado Celia Medrano nos dice, gracias por este tipo de cursos tan interesantes. ¿Cuál de las inteligencias artificiales es más accesible y entendible de usar para un adulto mayor? Miren, ChatGPT es buena. Pero yo ocupo, por ejemplo, Géminis, yo ocupo Copilot, que son de Google. Además, no son, algunas de estas tienen, son gratuitas, solo que usted la ocupe mucho tiene que pagar, pero para usarlas a nivel básico y a nivel de principiante, Géminis, Copilot, ChatGPT y apuntarse en la sección de gratis si no la va a ocupar mucho. Si usted se dedica a un negocio que requiere uso grande de inteligencia artificial, los ingenieros ahora lo ocupan mucho, los vendedores, los mercadólogos la ocupan muchísimo. Bueno, había una noticia la semana pasada que el Vaticano, antes de que pusiera esta encíclica el Papa, que había una normativa que prohibía a los sacerdotes hacer los sermones con inteligencia artificial. Ojo, yo me puedo auxiliar, pero después me da el borrador y después lo rehago para hacer un sermón. Pero no voy a, dame esto y después lo voy a leer y decir que yo lo hice. Ese es igual que el estudiante que copia y pega, copia y pega. ChatGPT, Géminis, Copilot pueden ser 3 herramientas simples y sencillas que se pueden utilizar. Gracias, licenciado. Déjenme buscar unas preguntas que me están diciendo aquí en el chat que no las he leído, pero estamos aquí tratando de llegar a todas, a todos ustedes para que, déjenme ver, esta señora me dice, denme un segundo, ando buscando la pregunta de ella. Aquí está. ¿Cómo evitar que nuestro teléfono escuche conversaciones y presente anuncios relacionados con lo escuchado? Doña Telma Ceseña. Tenga cuidado. Si usted puede poner un ejemplo chistoso y otro no tan chistoso. El chistoso, si usted revisa sitios para viajes, los anuncios que le van a dar son anuncios de viajes. Pero si usted revisa sitios donde venden, por ejemplo, cosas prohibidas, inmediatamente le van a salir cosas prohibidas. ¿Quién fue el culpable? ¿La máquina o yo? Yo que anduve buscando. Entonces, cuando uno revisa en Internet, cuando uno revisa las aplicaciones, cuando uno revisa el teléfono, tiene que tener muchísimo cuidado, no solamente de lo que revisa, sino también de lo que dice, para que no pueda ser captado por las máquinas y después le empiecen a repetir cosas que usted no quiere.
Generalmente, la máquina responde a lo que usted andaba buscando. Y si andaba buscando viajes a Miami, le van a salir en publicidad viajes de Miami. Si no va a ir a Miami, no le interesa, ni quiere ir, entonces ¿para qué pregunta sobre ese paseo? No le van a aparecer ese tipo de anuncios. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Dice, aquí hay una consulta para el seguimiento de esta ponencia. ¿Será necesario estar inscribiéndose cada vez? No. Este es un link único. Un día antes y una hora antes de cada módulo le estará llegando un recordatorio. También abajo está una parte que dice unirse a este seminario web. Ahí pueden darle clic para que sin problema ustedes puedan ingresar. Pero no, con el enlace que ya llenaron, se pueden unir al resto de módulos. Vamos a seguir, licenciado, aunque ya el tiempo nos está comiendo. Vamos a ver. Déjeme buscar otra, licenciado, porque esta de aquí. Vamos a leer la pregunta de Samuel Godoy. ¿Qué carreras universitarias corren el riesgo de desaparecer, licenciado? Me imagino por la implementación de la inteligencia artificial. Bien, esta es una de las discusiones sumamente interesantes y conflictivas de no solamente en los últimos años, sino en todo el mundo. ¿La inteligencia artificial va a sustituir el trabajo del hombre? Mi respuesta y la respuesta de la mayoría de los técnicos es la siguiente: sí y no. No voy a entrar con lo positivo. La máquina nunca va a sustituir el criterio y los valores de una persona. Ahora, ¿en qué sí va a sustituirlo? Por ejemplo, en los trabajos mecánicos. En los trabajos mecánicos cotidianos, por ejemplo, de responder preguntas básicas, va a ser mucho más fácil una máquina que una persona. Sin embargo, he de decir que también la inteligencia artificial tiene una dimensión interesante, y es que está creando nuevos puestos de trabajo, pero bajo el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Las contabilidades básicas, por ejemplo, ya hay programas específicos que le pueden, solamente hay que alimentarlas con los datos para garantizar una contabilidad correcta, pero el criterio no lo puede sustituir. En mercadeo, en comunicación, en las ingenierías, por ejemplo, esta semana se dio la noticia mundial que una de las inteligencias artificiales más nuevas había resuelto problemas de matemáticas que, que no tenían solución de base humana. Y en 1 hora, 40 minutos, una máquina lo resolvió. Ahora bien, ¿va a sustituir al matemático? No. ¿Va a sustituir al mercadólogo en sus criterios para vender productos? ¿Va a sustituir al maestro para acompañar en el aprendizaje al estudiante? ¿Va a sustituir al contador para que haga las cuentas? No, porque el criterio de la persona no puede ser sustituido por una máquina. Es interesante el tema, bien complejo. Gracias, licenciado. Dice Flor de María Alvarenga, excelente tema. He escuchado que hay diferentes prompts, unos mejor que otros. ¿Cómo seleccionar los mejores en diferentes temas, por ejemplo, salud? No, no los busque, hágalos usted. Hágalos usted según sus necesidades y ocupe las 5 cosas que les decía yo al inicio, ¿no? Un rol, describa el contexto. Un rol, una acción, un formato y una audiencia. Con estos 5 elementos usted puede crear un prompt. No los copie. Y le voy a decir por qué no los copie. Porque esos están pensados
para otra persona o para otra realidad. En todo caso, tome un prompt de estos elaborados ya que se distribuyen, incluso hay lugares que los venden, tómelo y rehágalo según sus necesidades. Pero eso de copiar, pegar, no funciona. Hágalo usted, puede hacerlo. Un poco de práctica y experiencia le va a dar esto, no mucho tiempo. De acuerdo, licenciado. Bueno, estas han sido algunas de las preguntas que nos dejaron nuestros asistentes. Les invitamos para el próximo miércoles. Recuerden que este curso y sus módulos se imparten los días miércoles a las 2:30 hasta el 1 de julio, a excepción de el 17 de junio, que es el Día del Padre. Entonces, los esperamos a todos en el próximo módulo, que está muy interesante, que se llama la IA para la vida diaria, y ahí van a aprender también muchas cosas y los queremos mantener así en expectativas, que esperen buenas noticias después de este curso. Así que le doy las gracias, licenciado, por compartir su conocimiento. Son muchas las felicitaciones y que nos dicen que ha estado excelente, y que muchas gracias por compartir su conocimiento este día. Nos vemos el próximo miércoles con el tema la IA para la vida diaria. Gracias, licenciado. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, les agradezco su atención. Buenas tardes. También los invitamos a visitar en nuestra biblioteca de cursos los cursos que la Universidad José Matías Delgado con la Escuela de Ciencias de la Comunicación ha impartido antes, para que amplíen su conocimiento sobre este tema, que puede ser de mucha importancia también. Buenas tardes para todos. Gracias.